Bueno, y sí, efectivamente, vamos a hacer contacto con José Gary Añez hasta Bolivia. Él es periodista y se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, en donde precisamente la situación por el COVID-19 se ha dificultado. Querido Gary, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Francisco. Un abrazo a la distancia. Por supuesto, altamente preocupado por la situación que en este momento vive Santa Cruz en particular, que es la ciudad con mayor cantidad de casos, pero en general el país con un crecimiento verdaderamente importante en las últimas 2 semanas, pero sobre todo porque si hacemos cálculos de que cada 14 días el contagio genera enfermedad, estamos hablando de que estamos entrando en una semana que va a ser altamente complicada porque están los sistemas de salud totalmente rebasados en el país. José, ¿a qué atribuyes esta situación? ¿No ha habido respeto por parte de la ciudadanía? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros llevamos medidas desde el 22 de marzo que no salimos a la calle. Hay dos situaciones aquí importantes. Primero, que se perdió el tiempo, las autoridades. Nosotros heredamos un sistema de salud totalmente destruido, que no tenía absolutamente nada para poder contener, que tenía problemas sin pandemia. Entonces, con la pandemia ha habido ya un colapso total. A esto hay que sumarle que tenemos un clima electoralizado en el país. Hay elecciones el 6 de septiembre. Venimos de un proceso de transición después de la caída de Evo Morales. Ese proceso de transición habilitó a la presidente transitoria como candidata, lo que enrareció más el panorama. Y a esto hay que adicionarle algo. Es un país pobre. En consecuencia, hay gente que vive del trabajo diario y en este momento no solo tiene el problema de la pandemia, sino el tema del hambre. Es decir, hay un jaque mate social, si se puede decir de alguna manera, lo que está viviendo en este momento la población boliviana. José, otra de las cosas importantes, creo que Bolivia como México tiene, no sé si poder decir que es un problema, pero tenemos esa circunstancia particular de la dispersión poblacional. O sea, tienes gente por algunas comunidades muy pequeñas en donde vive un número limitado de personas que a veces no tienen acceso a los servicios públicos, ni siquiera acceso a la información. Entonces creo que eso es algo que dificulta también la atención. Sí, pero en el caso particular de Bolivia, en realidad la congregación de casos positivos se ha dado en las tres grandes ciudades, ¿no? Y en una población de 150.000 habitantes, que es la ciudad de Trinidad, muy cercana a Santa Cruz, que ha tenido por la influencia con Santa Cruz un rebote y han tenido ahí, ya han pasado el pico máximo y están entrando en este instante ya a una meseta en el contagio. Pero la gran cantidad de casos se han concentrado entre Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, con un número altamente preocupante, ¿no? Nosotros tenemos en este momento 24.388, que es el dato oficial de los contagiados, pero que sin embargo no es el real, porque nosotros tenemos retrasos de las pruebas, una vez tomadas las pruebas en los resultados del laboratorio, como de hasta 15 días por esta falta de estructura que en el inicio de este diálogo te comentaba. Entonces, la cifra debe fácilmente duplicarse, lo que genera aún más conflicto. En el caso de las provincias y las poblaciones que vos decís que hay alejadas, tenemos más retraso todavía de las pruebas. Nosotros tenemos una población cercana a Brasil, aquí cercana a Santa Cruz, 900 kilómetros en la frontera con Brasil, que se llama San Matías. 21 días a 28 días tardan en retornar los exámenes que vienen hasta la capital del departamento, que es la ciudad donde yo estoy, Santa Cruz. Entonces, en muchos casos han vuelto ya los positivos con los pacientes fallecidos. Oye, José, también muy importante, ¿qué medidas está tomando el gobierno con la saturación que hay de los hospitales y de este sistema que está colapsado? Entre un caso muy fuerte con unos ambú que fueron importados con un sobreprecio, con un ministro de salud en este momento detenido, con el responsable del comité científico en Estados Unidos. En realidad es muy poca la acción política, hay una ausencia de Estado en toda la línea de contención y ahora en la línea de atención. Se han tomado en los últimos 10 días algunas medidas, pero todo queda en una promesa. Lo que ha hecho Santa Cruz en particular es generar a partir del sábado anterior un rastrillaje. Y en ese rastrillaje ha encontrado más de 8.000
sospechosos con todos los síntomas que no están registrados en el sistema de salud. Pero en líneas generales, por decirte, nosotros tendríamos que tener en este momento un promedio de una cama de terapia intensiva por cada 10.000 habitantes, y en Bolivia tenemos una cama de terapia intensiva por cada 30.000 habitantes. Han llegado las terapias, pero no hay personal. Hay como 40 nuevas camas de terapia intensiva con respiradores y demás, pero no hay el personal porque no tenemos en este momento los médicos que puedan venir a trabajar. La mayoría están enfermos. O sea, la situación es caótica, es crítica. Esta semana vamos a tener que lamentar episodios, lamentablemente, y reitero el término, terribles, impensados en un momento, porque ahora la gente se muere entre la ambulancia, su casa y la calle, y las salas de espera dentro de los hospitales públicos. Esto ya va a superar estos ambientes y la gente morirá en la calle, debemos lamentarlo. Pues José Gary, de verdad, desde aquí les mandamos un abrazo con toda la solidaridad. Estamos con ustedes. Es una situación muy compleja también la que se está viviendo en nuestro país, pero creo que ustedes tienen ahí también un reto enorme. Te mando un fuerte abrazo con toda la solidaridad y el cariño de los mexicanos. Francisco, te agradezco muchísimo y un abrazo también al hermano pueblo mexicano. Un abrazo. Muchísimas gracias, José Gary, desde la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia.